Hola, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto poder estar un día más con ustedes. Y hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, que es cómo ayudar a otros a manejar sus sentimientos. ¿Qué podemos hacer como personas, como profesionales, que permitan a los demás ayudarles a expresar esas emociones, ayudarles a entender esas emociones, esos sentimientos, que muchas veces parecieran que son aspectos de nosotros mismos que tratamos con muchas ganas y con muchas fuerzas de no querer expresar? De repente estamos muy acostumbrados a tener contacto con emociones y sentimientos que son placenteros, pero cuando se tratan de emociones y sentimientos que tal vez son desagradables, tal vez son incómodos, tal vez son difíciles de poder manejar o entender, de repente empezamos a invertir mucha energía con tal de no conectar con ellos. Sin embargo, estos son parte de nosotros, son parte de nuestra vida, son parte de lo que somos nosotros. Y es importante que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de poder contactar con nuestras emociones y estos sentimientos, les permitamos ser expresados, les permitamos salir, porque es una energía que está dentro de nosotros. Y como toda energía, esta no se destruye, sino que únicamente se transforma. Y si nosotros no la expresamos, se transforma en dolores de cuerpo, se transforma en problemas para dormir. Hay que empezar a transformar esa energía ahora en algo que construya, en algo que nos permita seguir avanzando. Y precisamente el día de hoy vamos a platicar en cómo, primero que nada, entender estos sentimientos, qué podemos hacer para poder cambiarlo y poder transformarlo en algo que nos ayude a sentirnos mejor. Vamos a empezar hablando de los sentimientos que son más comunes cuando estamos ante un proceso de duelo. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, el miedo, el enojo, la tristeza, la culpa, la frustración y la melancolía. Todos estos normalmente están presentes cuando estamos ante una situación de duelo, ya sea por muerte, por pérdida, por algún cambio importante en la vida. Todos estos sentimientos pueden llegar a aparecer, pero hay que empezar a entender cada uno de ellos para poder saber qué hacer cuando estos se presenten. Empecemos con la tristeza. Este sentimiento que es tan común, este sentimiento que todos nosotros como seres humanos experimentamos, pero a veces, como les decía, invertimos tanta energía que lo que último que queremos hacer es conectar con ella, ¿sí? A veces nos enojamos para no querer sentirnos tristes. A veces nos queremos distraer con todo lo que sea necesario para no sentirnos tristes. Y hacemos muchas cosas precisamente para no llegar a eso. Pero la realidad es que la tristeza forma parte de lo que somos nosotros como seres humanos. Es el origen fundamental de muchos de nuestros sentimientos. De este se pueden llegar a desprender muchos otros, como les decía, el enojo, la tristeza precisamente, la melancolía, la angustia, la ansiedad. O sea, muchos sentimientos tienen su origen a partir de este sentimiento. Frecuentemente aparece como de manera repentina, como algo que tú no te esperas, pero tiene la particularidad que en ocasiones desaparece y de repente resurge. O sea, hay momentos en donde te puedes sentir muy bien y de repente, pum, volverte a sentir mal. Entonces, sentirte triste, ¿ok? Entonces, esa es una de las particularidades de este sentimiento, que a veces desaparece, pero también resurge, ¿sí? Y de nuevo nos volvemos a sentir triste, ¿sí? No olvidemos que es un sentimiento básico del dolor, ¿sí? Es un sentimiento básico que todos nosotros tenemos y que muchas veces cuando perdemos algo está ahí presente, ¿sí? Es lo que nos ayuda a darnos cuenta de qué fue lo que perdimos, a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Acuérdense que todos estos sentimientos lo que nos están dando son como señales de que algo está sucediendo en nosotros. Y si nosotros sentimos un dolor, pues algo tenemos que empezar a sanar. Es otra forma de soledad, por supuesto, que muchas veces cuando estamos ante una situación difícil o una pérdida,
es la que nos cubre, ¿no? Y que nos permite como empezar a pensar y hacer cosas distintas, pero pues realmente es otra forma de soledad. Cuando la tristeza llega a ser permanente, es cuando caemos en algo que conocemos como la melancolía, que también podemos entenderla como un placer de la tristeza, ¿no? La melancolía la podemos entender como ese placer de la tristeza. Y entonces, si nosotros nos caemos, digamos, dentro de la melancolía, entonces empezamos a tener una vulnerabilidad ante el sufrimiento, ¿sí? Ya empezamos a tener esa parte de nosotros que empieza a sufrir, porque no nos soltamos, no nos permitimos dejar esa tristeza, no podemos seguir avanzando. Pero entonces, ok, entiendo qué es la tristeza. ¿Qué puedo hacer para poder manejar la tristeza? ¿Cuáles son aquellos aspectos que pueden ayudarme a manejar la tristeza? Bueno, a veces debemos ser egoístas y ustedes dirán, bueno, qué extraño, o sea, ¿cómo me vas a pedir que sea egoísta? De repente como que le tenemos una connotación bastante negativa a la idea del egoísmo, pero a veces el ser egoísta es preocuparnos por nosotros mismos, ¿sí? Tal vez no intentar seguir a los demás, tal vez no ahora, tal vez ahorita no es el momento. No significa que porque de repente nosotros queramos ese tiempo o ese momento para nosotros mismos, significa que siempre vayamos a ser egoístas. Probablemente en este momento sea el momento para que tú estés triste y que sea tu tristeza y que tú puedas vivir tu experiencia de la manera en que quieras, ¿sí? Preocuparte por ti, ya deja a los demás ser y que hagan lo que quieran, ¿sí? Entonces, tal vez hay que esperar y permitirnos vivir esta experiencia. De cierta manera, ser egoístas. Tenemos que poder descansar, ¿sí? Muchas veces en este afán de no querer como conectar con la tristeza, lo último que hacemos es descansar. Y tenemos que crear las condiciones necesarias que nos permitan descansar, concentrarnos en nosotros mismos, qué necesitamos, qué queremos, qué no queremos, qué nos sirve, qué no nos sirve, concentrarnos en nosotros mismos, buscar a alguien confiable con quien podamos compartir, inclusive que podamos encontrar a alguien con el que podamos llorar y que podamos expresar estas emociones, ¿sí? Porque muchas veces nos sentimos muy solos con esa tristeza y sentimos que es algo que tenemos que cargar, pero la realidad es que también puede ser algo compartido, puede ser algo en donde nosotros busquemos esa ayuda en otra persona. Podemos también tratar de sublimar, tratar de expresarlo a través de diferentes formas como las artes, la música, la pintura, la escultura, el canto, el baile. Son todas estas formas de expresión artísticas que inclusive pueden ayudarnos a expresar esa tristeza, ¿sí? Podemos realizar alguna actividad que nos haga sentir bien, ya sea como lo que decía anteriormente, las artes, la música, pero también podría ser, no sé, algún tipo de ejercicio, podría ser algún tipo de actividad particular, visitar algún lugar, etcétera. Sí, es realizar alguna actividad que nos haga sentir bien. Y, por ejemplo, también podríamos escribir. Muchas veces la posibilidad de escribir cómo nos sentimos nos da esa libertad de poder realmente escribir y gritarle al papel cómo nos sentimos. El papel aguanta todo, ¿sí? El papel aguanta todo lo que le queramos poner. Y entonces, el permitirnos escribir realmente cómo nos sentimos cuando no encontramos las palabras necesarias para expresar esto, puede ser una manera en la que manejemos esa tristeza. Siguiendo con estos consejos o estas recomendaciones para manejar la tristeza, Santo Tomás de Aquino nos legó, nos regaló, nos plantea 6 remedios contra la tristeza que al menos desde su punto de vista pueden llegar a ser útiles. Por ejemplo, llorar, permitirnos llorar, ¿sí? Porque es la manera física en la que podemos sacar ese dolor y ese sufrimiento. Permitirnos esto. Inclusive llorar tiene beneficios hasta bioquímicos, o sea, libera oxitocinas, libera toda esos químicos que nos permitan empezar a sentirnos mejor, nos relaja,
muscularmente. Entonces, llorar es una forma de liberar ese dolor. Dormir bien, por supuesto, descansar, relajarse, ¿sí? Permitirse darse ese tiempo. Compartir con alguien aquello que nos está pasando, ¿sí? Porque una vez que nosotros nos permitimos compartirlo, esa pena disminuye. Él decía, pena compartida, pena minorada. Y es precisamente lo que tenemos que hacer, empezar a compartir poco a poco, hasta donde nosotros nos sintamos contentos, hasta donde nosotros sintamos que podemos, ¿sí? Porque en la medida en que uno pueda hablar sobre cómo se siente, va creando las condiciones para que algo pueda cambiar, porque el quedarnos nosotros cargando esa tristeza y ese sentimiento no nos sirve de nada. Al contrario, nos crea más presión dentro de nosotros, ¿sí? Hacer algo que nos cause placer, ¿sí? Tal vez en este egoísmo encontrar formas en las que, bueno, a mí me gusta mucho, no sé, pintar, me gusta mucho cantar, me gusta mucho salir a caminar, me gusta mucho, no sé, encontrar algo que te genere placer y permitirte sentir ese placer. De repente, cuando estamos tan tristes, no nos permitimos, decimos, híjole, no, ahorita no puedo reír, ahorita no puedo. Sí se puede. Y hay que encontrar eso que te dé placer. Ir al cine, estar platicando con alguien, tomarte un buen café, yo qué sé, bañarse. Esa parte como del propio autocuidado, no hay que descuidarla, porque a veces hasta es relajante bañarse. Darse el tiempo necesario, no hay prisa, y ese baño puede ser revitalizante. Y rezar, como buen clero, como buen filósofo, pues también hacía pues lo propio, ¿no? Y rezar. Y si uno dentro de lo espiritual puede encontrar esa paz al rezar, adelante. Creo que son estrategias interesantes que nos pueden servir precisamente para cómo manejar la tristeza, ¿ok? Hablemos ahora del enojo. El enojo es otro de los sentimientos comunes que encontramos cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿sí? El enojo provoca mucho desconcierto, ¿sí? Nos confunde, no sabemos qué hacer, es un sentimiento que de repente nos invade, ¿sí? Y que a veces pareciera como irracional, ¿no? A veces no sabemos qué está sucediendo, porque si, por ejemplo, estamos enojados después de la muerte de un ser querido y nos enojamos con esta persona porque se fue, decimos, no, no me puedo enojar, o sea, ya se murió, o sea, yo ahorita tengo que sentirme triste, pero si tú te sientes enojado, permitirte estar enojado, por supuesto que puedes estar enojado con esta persona que te dejó, que te abandonó, que se fue, tienes todo el derecho, ¿sí? Pero a veces como no está visto bien socialmente, no nos permitimos, entonces muchas veces el enojo surge como una reacción ante una herida, ante una carencia, ante una frustración de no poder tener algo, de no poder hacer algo, de no poder permitirte a ti precisamente el tener esa posibilidad de obtener lo que quieres. Hay una necesidad que no está siendo cumplida, ¿sí? Y por supuesto, el enojo no es placentero para nadie, ¿sí? Es un sentimiento que tenemos, con el que nacemos, es un sentimiento básico, pero desgraciadamente, como en muchas otras ocasiones, nadie nos ha enseñado a cómo manejar. Nos han dicho, no te enojes, no te enojes, no te enojes, ¿sí? Pero no nos dicen, ok, ahora dime cómo entonces lo manejo. ¿Qué se supone que tenga que hacer? Muchas veces aprendemos a partir de la propia experiencia, a partir de las propias circunstancias, pero desgraciadamente nunca hay nadie que nos pueda decir y nos enseñe a cómo manejar adecuadamente nuestras emociones, ¿sí? A cómo conciliar con ellas y poder encontrar un equilibrio. Lo que pasa es que muchas veces únicamente reaccionamos y nadie nos explica de qué manera poder manejar adecuadamente estas emociones, ¿sí? Hay que precisamente tratar de poner afuera, ¿sí? Porque lo que sucede con el enojo es que muchas veces como no lo aceptamos como propio, lo que hacemos es que como lo ponemos afuera, nos quita esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que para tratar de controlarlo, muchas veces le echamos la culpa a los demás. Es decir, tú me enojaste, tú me lastimaste, tú fuiste el que me enojó, es que me enoja que, no, tú lo hiciste. No, a ver, la otra persona no hizo nada. El que decidió enojarse fuiste tú.
¿sí? Y probablemente tengas el derecho a enojarte. La cuestión es que no lo pongas afuera. Tal vez hay que hacerse responsable del propio enojo, ¿sí? Porque el enojo es parte de lo que somos, pero como les decía, como no es bien visto socialmente, muchas veces tratamos de tapar el sentimiento con otro, o al contenerlo, tratamos de pretender que no estamos enojados. Entonces, el objetivo es reconocer ese enojo, apropiarnos de nuestro propio enojo, ¿sí? Entonces, la idea es precisamente tratar de transformar ese enojo en algo que nos motive, en algo que nos, que digamos, que sea un enojo constructivo, ¿sí? Por eso el enojo, como nos provee de esa energía, hay que aprovecharla, hay que transformarla en algo que nos sirva. A diferencia de la tristeza, que de repente nos debilita, el enojo lo que hace es transformar en energía. Y esa energía la podemos hacer en algo que construya. Por supuesto que también el enojo puede convertirse en energía que destruye, ¿sí? Pero eso no nos lleva a un lugar en donde podamos estar bien emocionalmente. Entonces, hay que lograr permitirnos encontrar formas en que este enojo se convierta en energía que nos ayude a crecer. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles son aquellas recomendaciones para poder manejar adecuadamente el enojo? ¿Sí? Primero que nada, como les decía, hay que apropiarnos de él, reconocerlo, hacerlo nuestro, no ponerlo afuera, ¿sí? Es muy diferente decir, me siento enojado por, o a, me enoja el que tú, es decir, tengo que reconocer mi enojo, me siento enojado por, yo me enojé, ¿sí? No me enoja que tú, o me enoja, o sea, no te lo pongo a ti, no se lo pongo a alguien más, acepto ese sentimiento, ¿sí? Acepto esa idea, porque en la medida en que yo acepte y que me apropie de este enojo, voy a poder conocerme más a mí, esa autoconciencia, el autoconocimiento que puedo tener sobre mi persona me va a permitir precisamente controlarlo, ¿sí? Entonces, ya no es el enojo el que nos controla, somos nosotros el que controla el enojo. Y entonces al tener el control, podemos hacer algo constructivo con él, ¿sí? Y no pasarnos toda la vida culpando a los demás de nuestra miseria, de nuestro enojo, de nuestro malestar, sino que nosotros nos apropiamos, nos hacemos responsables de nuestro propio enojo. Al hacernos responsables de él, podemos hacer algo constructivo, ¿ok? Tenemos que graduar la respuesta, ¿sí? Por supuesto que es válido enojarse, es necesario enojarse, pero hay que ponerle el valor adecuado, ¿sí? No podemos permitir que esto sea algo que de repente estalle y que de repente se lleve a todo, digamos, a todos en su paso, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos como que vislumbrar, podemos ver esos diferentes momentos y ese enojo, ¿sí? Tal vez podamos darle como la connotación exacta o más adecuada a ese enojo para que no sea algo que nos dañe o que por supuesto tampoco dañe a las demás personas. Entiendo, y lo hemos platicado, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, de la manera correcta, en la situación correcta, es difícil, pero no es imposible. Y esa es la clave. Tenemos que entender ese enojo, apropiárnoslo para poder controlarlo y que de esta manera graduemos esa respuesta. ¿Ok? Diagnosticar la amenaza, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que me enojó? ¿Cuál es la necesidad que hay detrás de este enojo? Porque, acuérdense, el enojo es una reacción ante una herida, una carencia, una frustración. Entonces, si yo diagnostico y logro identificar cuál es esa necesidad que está detrás de ese enojo, probablemente me pueda permitir a mí encontrar la manera de satisfacer esa necesidad, ¿sí? Pero si yo no me permito sentir eso, es ahí donde está el problema, ¿sí? Porque ahora voy a pensar y voy a asumir que cualquier otra cosa es la causante de este enojo. Entonces, tengo que permitir diagnosticar esta amenaza, compartir la amenaza percibida, ¿sí? Estoy enojado porque, ¿sí? ¿Qué va a ser de mi vida? Estoy enojado porque no encontré tal cosa, estoy enojado porque, es decir, me enojo, o sea, reconozco mi enojo, ¿sí? Y entonces, cuando yo puedo compartir este enojo, ¿sí? Lo que hace es que disminuye la intensidad del sentimiento y lo aclaro para mí, lo aclaro para los demás, ¿sí? Y entonces, al hablar con otra persona, ¿sí? Hace posible
hacerlo más llevadero, ¿sí? Porque de esta manera nosotros ya no cargamos únicamente con él, sino que nos encontramos ese apoyo con las demás personas. Y si el enojo es con la otra persona, hay que encontrar maneras en las que pueda ser expresado sin que éste dañe, pero no quedárnoslo, hay que compartir, ¿ok? Y por supuesto, perdonar, ¿sí? Hay que poder empezar a terminar esos pendientes que tenemos por ahí, pendientes con los demás, con nosotros mismos, por supuesto, porque nosotros siempre vamos a salir beneficiados de otorgar ese perdón, ¿sí? Y perdonar no solo a las personas que nos rodean, sino a nosotros mismos, ya sea por lo que se hizo o lo que no se hizo, pero hay que poder perdonarnos, ¿sí? Porque cuando nosotros podemos perdonarnos, podemos liberarnos de ese dolor, de ese enojo que está ahí, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar algunas maneras en las que podemos, de cierta forma, ir liberando esa presión que el enojo puede estar dentro de nosotros. Por ejemplo, podemos salir a dar un paseo, ¿ok? Podemos realizar algún tipo de ejercicio, ¿ok? Practicar algún método de relajación, respirar profundamente, escribir los pensamientos, ¿sí? Y sentimientos más hostiles y cínicos que surjan. Ojo, no por pensarlos o por escribirlos significan que van a ser verdad, ¿ok? Hay que permitirnos sentirlos tal cual, pero una vez que lo expresemos, tal vez podamos transformarlo en algo que construye. Puede ser que queramos sacar todo eso a través de estas reacciones como golpeando una almohada o un cojín. Va, adelante, mientras no corras peligro. Otras personas tampoco corran peligro. Patear un balón, gritar, correr, expresar el enojo a través de algún tipo de arte, música, pintura, dibujo, canto, baile. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos expresar este enojo. Escribir, acuérdense, el papel aguanta todo y podemos permitirnos expresarlo ahí. Todas estas actividades pueden aliviar y ayudar a liberar cierta presión, ¿ok? Sin embargo, esto no significa que el enojo se vaya a ir. Simplemente es una manera de aliviar esa presión que nos permita ahora pensar de forma más clara. Tal vez encontrar formas distintas en que que el enojo pueda ser, ¿sí? Expresado. Pero si nosotros, en ese afán de querer retenerlo, de querer guardarlo, no nos permitimos expresarlo y no se externa, es cuando el enojo nos puede hacer explotar, ¿sí? Es como una olla express que le tapas la válvula de escape, eventualmente va a estallar, ¿sí? Por eso es recomendable expresar ese enojo abiertamente, pero de una manera que construya. Expresar ese enojo a quien lo produjo y poder liberarse de ese peso, ¿sí? Es decir, de nosotros mismos. Porque realmente si nosotros no logramos controlar y lo que hacemos es expresar el enojo a través de la agresión, realmente no va a ayudar en nada. El enojo tiene que poder expresarse, ¿sí? De una manera en la cual podamos decir cómo nos sentimos, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, etcétera. ¿Ok? De una manera en que construya. Otro de los sentimientos que son comunes y que pueden llegar a aparecer cuando estamos pasando por una situación difícil, como un duelo, es precisamente la culpa y el autorreproche. ¿Ok? Son sentimientos que son muy experimentados, ¿sí? A veces nos culpamos por las cosas que no hicimos o por haber hecho algunas cosas. Si tan solo hubiera ido a ese otro hospital, si no lo hubiera dejado ir, si no hubiera dicho tal cosa, si no hubiera hecho, si tan solo hubiera invertido más tiempo, si me hubiera enfocado en hacer algo diferente, ¿no? Y de repente nos quedamos en estos diálogos que lo único que nos hacen es lastimarnos, ¿sí? Esa culpabilidad extrema lo que hace es lastimarnos, mantenernos en un estado estático, en un estado que no nos permite seguir avanzando, ¿sí? Es precisamente algo que nos puede llegar a destruir. Es muy destructiva la culpa, ¿sí? Es muy destructiva, ¿sí? Y hay veces en que estas formas
no son cosas que únicamente adquirimos en la adultez, por ejemplo, sino que hay cosas que inclusive desde la infancia pueden tener como que una base significativa. Por ejemplo, si nosotros tuvimos padres o estuvimos en una escuela donde había maestros muy críticos, muy autoritarios, muy intolerantes, por supuesto que voy a sentir mucha culpa por todas las cosas que hice o no hice, o por si fallé o no fallé, ¿sí? Si tuve padres muy enfermizos y siento que fue mi culpa de que estuvieran enfermos, ¿sí? De todos sus males, ¿sí? O tuve padres o maestros que hacían constantemente comparaciones con mis hermanos o con algún niño que estuviera en clase y que fuera perfecto o que solo pudieran ver mis errores, ¿sí? Reflejados en la perfección del otro, ¿sí? Que inclusive puedan tener un estándar tan alto en donde esos ideales solo sean alcanzados por casi, casi hasta un santo, ¿no? Como una persona que nunca falle, esa perfección irreal, cuando nosotros tratamos de esconder nuestros propios fracasos para que precisamente no lastimemos a los demás, ¿sí? O no me rechacen, ¿sí? O cuando de repente nos comparamos con otras personas que han sufrido, ¿sí? Más que nosotros, entonces no tenemos derecho a sentirnos tristes, porque hay otras personas que también les está llevado a la fregada, entonces, entonces yo no tengo derecho, ¿sí? Yo no tengo derecho a sentirme así, ¿sí? O si nuestros padres, por ejemplo, se divorciaron y asumimos lo que sucedió como nuestra culpa, son cosas que si se presentan en la infancia pueden llegar a favorecer ese sentimiento de culpa que nos acompaña día y noche, ¿sí? Por eso, la culpa podría parecer un sentimiento irracional, ¿sí? Porque no entendemos de dónde viene, no sabemos qué está sucediendo, ¿sí? Y entonces, cuando estamos ante una situación y reaccionamos de la manera en que reaccionamos, pues hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Entonces, realmente hay que considerar que tal vez hicimos lo mejor ante la circunstancia y con los recursos y las cosas que teníamos en ese momento, ¿sí? Por eso a veces cuando estamos ante una situación como una pérdida, tendemos a, digamos, como que idealizar a la persona que se fue, para que así nos sintamos culpa, ¿no? De que yo fui muy bueno, la persona fue tan buena, fue tan, ¿no? O sea, como que no nos permitimos conectar con esa culpa, ¿sí? Pero realmente el origen de esa culpa radica en que nos juzgamos a nosotros mismos y sentimos que hemos hecho algo mal, ¿sí? Sentimos que no hemos podido realmente hacer algo que nos permita reivindicarnos con nosotros mismos, sentir de nuevo esa paz con nosotros mismos, ¿sí? Es esa rabia que tenemos contra nosotros cuando vamos en contra de lo que somos o lo que nos han dicho todo el tiempo que somos. Entonces, de repente me dicen, no, es que tú no deberías ser así, o tú no deberías sentir esto, o tú no deberías reaccionar de tal forma, pero ¿por qué no? Porque de repente me siento tan comprometido con un ideal que ni siquiera sé si es mío, que ni siquiera sé si soy yo la persona que piensa así. ¿Cuáles son mis valores? ¿Sí? A veces empezamos a querer sentirnos culpables por cosas que ni siquiera nos compete a nosotros, ¿sí? Cualquier cosa por la que nos sentimos culpables, hay que entender que puede ser limpiada, que puede purificarse, que podemos expiar de cierta forma esas culpas a través del perdón que podemos pedir, del perdón que podemos dar, ¿sí? Hacia ellos y hacia nosotros mismos, ¿sí? Y cuando nos perdonamos a nosotros mismos y a los demás, ya no nos sentimos culpables, por eso es liberador. El poder perdonar nos libera, perdonar a los demás y perdonar a nosotros mismos nos da la posibilidad de pensar circunstancias diferentes, hacer algo distinto. Entonces, con todo esto, ¿cuáles son algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta para poder manejar la culpa? Revisar constantemente nuestros valores, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros? ¿Cuáles son los que son adquiridos? ¿Sí? Porque muchas veces la culpa surge por esa lucha entre, es que yo debo ser así, es que yo debo ser de tal forma, es que yo debí haber hecho tal cosa. ¿Cuánto de eso tiene que ver con un quiero? ¿Cuánto de eso tiene que ver yo soy así? Yo soy esta persona, ¿sí? Hay que estar muy consciente de cuáles son nuestros valores, ¿sí? Para no caer y perdernos en los valores de alguien o de otras personas, ¿sí? Hay que poder descubrir cuáles de estos son heredados, cuáles son de estos son verdaderamente nuestros valores, analizar nuestras capacidades de manera realista, no ponernos como que estándares tan altos,
¿sí? Que no van de acuerdo a lo que somos, ¿sí? Porque tenemos que darnos cuenta de cuáles sí son nuestras capacidades, cuáles no, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cuáles son las cosas que realmente son las que me definen como persona. No tal vez ponerme en una situación de decir, no, es que resulta que yo no soy una persona que no puede trabajar y puede hacer las cosas en 10 minutos. Oye, no puedes hacer eso, o sea, tú no tienes esa capacidad. Tal vez habría que poder conectar con la persona que sí eres, ¿sí? Programarse para poder constantemente aprender de nuestros errores, ¿sí? Porque la realidad es que la culpa solo nos sirve para voltear hacia atrás y darnos cuenta de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hicimos y hacer algo distinto. Empezar a darnos cuenta de qué fue lo que aprendimos para cambiar, porque quedarnos en ese autorreproche realmente no nos sirve para nada. Y si nosotros llegamos a lastimar a alguien, ¿sí? Pedir perdón inmediatamente. No esperar que pase mucho tiempo. Oye, fíjate que tuve este error, discúlpame mucho. Oye, te pido una disculpa por tal cosa. Oye, perdóname por tal esto, ¿sí? Pedir perdón inmediatamente, no cargar con ese sentimiento, ¿sí? Con esa culpa que probablemente no nos deje ser felices. Y si, por ejemplo, si esa persona a la cual yo le tengo que pedir perdón ya falleció, bueno, escribirle alguna carta o hablar como si todo estuviera vivo y pedirle perdón y agradecer y decirle, oye, discúlpame por todas las veces que hice tal cosa, porque dije tal cosa, aunque ya no esté la persona físicamente con nosotros, ¿sí? Puede ser una persona que falleció, puede ser una relación que terminó, probablemente hay que decir, discúlpame, perdóname por tal cosa, ¿sí? Reconocer tu propia culpa y ponerla ahí para que ya no sea lo que tengas que estar cargando. ¿Ok? Hablemos de otro sentimiento que es el miedo. El miedo, que es un sentimiento tan importante que nos ayuda a sobrevivir. El miedo es básico, es un aspecto instintivo en nosotros. Es un sistema de alarma que nos cuida, que nos indica cuándo estamos pasando por un peligro, cuándo estamos corriendo un riesgo, ¿sí? Es importante escuchar el miedo. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Sí? Este miedo puede ser un miedo que nos ayude a proteger, pero también puede ser un miedo que de repente sea tan fuerte que nos dé hasta ataques de pánico. Es lo que conocemos a veces como ansiedad, ¿sí? Esa sensación de que algo malo puede llegar a suceder, no sabemos qué, no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero que algo malo puede llegar a suceder. Y es muchas veces esa sensación que nos manifiesta el propio miedo. Y si esta no se controla, puede llegar a desencadenarse en angustia, en ansiedad grave o en crisis de pánico. Por eso tenemos que estar muy conscientes, ¿sí? De que el miedo es algo que nos permite protegernos, pero que no sea él el que controle todas nuestras acciones, ¿sí? Es una emoción compleja, por supuesto, porque, acuérdense, tiene que ver con algo instintivo. Entonces, hay que poder entender cuáles son aquellos motivos que pueden dar pie a ese miedo, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, en situaciones de carencia, en situaciones en donde yo pueda sentirme, ya sea de manera real o, digamos, mental, o un supuesto de desamparo, que, por ejemplo, me hace falta cariño, que, por ejemplo, no estoy bien de salud, que me siento solo, que no tengo dinero, de que me hace falta algo y eso me puede dar miedo por una carencia o por la insuficiencia, ¿sí? Cuando yo me siento menos que los demás, cuando no puedo, cuando siento que no tengo la capacidad, me da miedo. Ese momento en cuando te hacen una pregunta y sientes que no tienes la respuesta es cuando sientes miedo, ¿sí? Porque ¿qué tal si la contesto mal? ¿Qué tal si no lo sé hacer? ¿Sí? Porque sientes que no tienes la capacidad, ¿sí? O por conflictos, o por alguna situación conflictiva, algo que se salga de nuestras manos. Acuérdense que un conflicto es el punto en donde nosotros carecemos de herramientas para poder solucionar lo que está sucediendo. Entonces, ya sea ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la muerte, enfermedades, etcétera. ¿Ok? Ojo, estos son los motivos del miedo. ¿Ok? Son los motivos que pueden estar presentes. Entonces,
Así como lo veíamos, por ejemplo, con respecto a la culpa, hay veces que situaciones que nosotros vivimos desde pequeños pueden favorecer, no garantizar, sino favorecer la aparición del miedo. Por ejemplo, situaciones que tienen que ver con tener papás que lo único que nos enseñaron fue a tener miedo, precisamente. Papás muy miedosos, ¿sí? Ser rechazados por el tener miedo. Ay, ¿sabes qué? No me gusta la gente miedosa, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Me choca. Sentirnos rechazados por tener miedo. Obligarnos a ocultar nuestros miedos. Cuando de repente te dicen, ay, ya no tengas miedo. Imagínate, no sientas miedo. Imagínate una situación en donde alguien no sienta miedo. Viviríamos en un mundo en donde probablemente ya nos hubiéramos extinto, ¿no? Porque el miedo nos protege. Acuérdense. Cuando nuestros padres o maestros a veces nos exigían demasiado y no éramos capaces de cumplir esas expectativas, nos da miedo, ¿sí? Tener un trauma emocional que nunca pudimos superar y que se queda ahí pendiente y latente, nos puede dar mucho miedo. Tener padres sobreprotectores que no nos hayan permitido experimentar, vivir, sentir, ¿sí? Y que no hayamos podido conocer ese mundo, nos puede generar mucho miedo. Ver películas o programas de televisión de terror o que sean muy impactantes y que no haya nadie ahí como niños, ojo, que pueda consolar, reafirmar, explicar, ¿sí? Que no hayamos podido recibir esa información acerca de qué hacer con toda esa angustia y esa ansiedad, puede llegar a generar, a favorecer ese miedo de adulto, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que puedo tomar en cuenta para poder gestionar y manejar adecuadamente ese miedo? ¿Sí? Primero que nada, si estamos sintiendo miedo, revisar cómo estamos, revisar esa respiración, para que no caigamos como en una hiperventilación y de repente esto ya empieza a afectarnos de una manera importante. Hay que plantearnos ejercicios de respiración, ¿sí? Permitirnos encontrar espacios para calmarnos a nosotros mismos, hacer pequeños estiramientos a veces que nos permitan ese estiramiento de que entre aire a nuestro cuerpo, ya sea cada 20 o 30 minutos, ¿sí? Participar en actividades de meditación que nos ayuden a encontrar ese equilibrio de nuevo, ¿sí? Afirmarse a nosotros mismos de que la situación, de, a ver, estoy pasando por una situación difícil, pero va a pasar, eventualmente va a pasar. Confiar en nosotros mismos, ¿sí? Pensar y escribir qué es lo peor que podría suceder, ¿sí? Y qué haríamos ante esta situación. Y bueno, tal vez pueda ser hasta como un manual, ¿no? De cómo solucionar el miedo que pueda tener ante tal cosa. Y compartirlo inclusive con alguien de, oye, fíjate, cuando estemos en una situación así, yo me quede como en un estado como de mucha ansiedad, ¿qué puedo hacer? Ahí está, te dejo como que el plan de cómo ayudarme en este tipo de situaciones, ¿va? Entonces, todas estas recomendaciones nos pueden servir ante una posible situación en donde el miedo sea el que esté controlando lo que sentimos, ¿ok? Pero si esto, a pesar de no funcionar, no logramos que disminuya el síntoma y que cada vez empiece a aumentar y aumentar más el miedo, bueno, siempre hay que poder tener la idea de que contamos con la ayuda y con el apoyo profesional. Saber que siempre existe esa opción, porque al final el objetivo es poder encontrar espacios que nos permitan expresar estas emociones para poder construir algo nuevo que nos permita volver a ser felices.